De costumbre, muchachos, pues ya estamos aquí reunidos el día miércoles nuevamente. Pues espero que todos ustedes estén muy bien. Pues ya nos dieron un anuncio nuevamente y vamos en clases así hasta julio. Así que mucha paciencia, muchachos, no se desesperen. Eh, pues esto es de alguna forma u otra por el bienestar de todos. Y pues espero, muchachos, que entiendan ustedes también que nosotros como profes también hacemos un esfuerzo muy grande, porque créanme que no es fácil para ninguno de nosotros realizar este tipo de actividades, pero finalmente lo hacemos con el mayor de los gustos, esperando que ustedes aprendan al máximo posible. Aunque no es, aunque vuelvo y les repito, pues entiendo que no es fácil para ustedes, pues sí también es muy importante que ustedes se apropien de este conocimiento y hagan las cosas muy bien. No sé si habrán visto algunas resoluciones de algunas universidades, por eso les aprovecho el espacio para hacerles a ustedes como la recomendación muy precisa. Ustedes saben que yo estoy estudiando los fines de semana, ¿sí? Ah, bueno, Laura, ya te quito la falla. Ustedes saben que yo estoy estudiando los fines de semana, muchachos, y en la universidad pues ya dieron una directriz con respecto a los estudiantes que van a, que van a acceder este segundo semestre de 2020. Y pues la directriz es que los estudiantes tienen es que enviar los certificados del último año escolar para poder acceder a la educación superior. O sea, que quiere decir que les van a valer como su ICFES y lo van a traducir en porcentajes de su ICFES todas las notas que tengan en su grado 11. Entonces, obviamente les hago la invitación para que entonces sean mucho más cuidadosos. Les hago la invitación para que se preocupen entonces a partir de ya, porque no sabemos hasta qué punto se vaya a extender esto, por lo menos en el caso de mi esposa, que pues ella trabaja en los jardines de integración social. Pues a ella ya le dijeron y ya le comentaron que lo más posible es que continúen así todo el año. Entonces, posiblemente si se extienden con ustedes las fechas ya demasiado, les van a decir exactamente lo mismo que les dijeron a los estudiantes de calendario B. No vamos a realizar el examen de estado. Eso quiere decir que su ICFES sería su histórico de notas durante grado 11, el promedio de notas que tengan ustedes. Entonces, pues si ustedes quieren acceder a una universidad, pues lo primero que les van a pedir es el ICFES, y si a ustedes de pronto les aparece alguna asignatura eh, de pronto baja, pues va a ser una posible pérdida para que alguna oportunidad o algunas de las oportunidades que tienen ustedes para acceder a educación superior, pues puedan entonces presentar inconvenientes. ¿Listo? Entonces les hago la recomendación con respecto a esto, muchachos. Preocúpense por sus notas. No es porque me lo estoy inventando yo. Si quieren después en algún momento pues les comparto la imagen para que ustedes se den cuenta que el comunicado por lo menos de la Universidad del Tolima es esa. Y pues con base en con base pues en lo que está pasando, pues yo supongo que irá a ser exactamente lo mismo. Entonces ya están excluyendo a los estudiantes de 2020 calendario B, los están excluyendo precisamente del examen de estado. Están diciendo todos los demás presentan sus exámenes de estado porque ya los presentaron, pero los que salieron, los que ya se graduaron en 2020, entonces ustedes van a realizar otra cosa. ¿Listo? ¿Sí me escucharon? Sí, señor, perfecto, se Listo. escuchó. Entonces, porfa, preocupémonos, muchachos, porque pues esto va a ser muy importante para ustedes, ¿vale? Esto finalmente los va a favorecer a ustedes, o los puede favorecer muchísimo, o los puede perjudicar en la medida en la que de pronto no asumamos con responsabilidad toda esta asignación académica. Pero pues yo sé y confío en que lo que les estoy diciendo pues ustedes lo van a tomar muy en cuenta para sacar excelentes notas, no muy buenas, excelentes, y pues van a poder tener la oportunidad de pasar a las universidades. ¿Por qué no? Y pues como les he dicho siempre, ¿por qué no de pronto con calificaciones muy pero muy buenas, mejorando esas calificaciones que ya venían, con las que ya venían de primer periodo, de pronto pues ustedes puedan acceder a, no sé, a la nacional, a la distrital, a la pedagógica? Bueno, pedagógica no tanto porque dudo mucho que ustedes quieran ser profesores, pero de pronto sí, no sé, alguna universidad pública que les facilite, incluso la de Cundinamarca que la tienen ustedes ahí pegada, ¿vale? Entonces, eso se los dejo ahí como que
para que ustedes lo consideren. Bien, entonces vamos a continuar entonces con la sustentación. Les voy a empezar a compartir pantalla. Ya está grabándose entonces la llamada. Entonces tranquilos, no se preocupen. Esta semana no he tenido tiempo realmente de subir los videos, pero entonces tan pronto tenga tiempo, entonces les voy a subir los videos de esta semana, ¿vale? Entonces, bueno, entonces ayer quedamos con un tallercito. La otra semana entonces ya les dejo el otro, que el otro taller sería acerca de esterificación y formación de ácidos grasos, ¿vale? Entonces también les dejo el taller, les dejo una clase para que ustedes solucionen pues parte de los ejercicios y, pues con base en eso pues también les dejo nuevamente otra actividad en Moodle para que ustedes puedan subir. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con este proceso, que en este proceso pues lo que veníamos trabajando era principalmente los lípidos, lo que tenía que ver con los beta carotenoides, y vamos a pasar entonces al tema de las proteínas. Entonces, cuando hablamos de las proteínas, tenemos que decir que las proteínas son las biomoléculas que son más grandes, más extensas, que van a tener cada una de ellas pues una cantidad de aminoácidos, una cantidad de carbonos, una cantidad de nitrógenos, azufre, fósforo, hierro. Mejor dicho, aquí voy a encontrar de todo un poquito. ¿Por qué me voy a encontrar de todo un poquito? Pues porque las proteínas, ellas se encargan de realizar una serie de procesos biológicos que son derivados y son dependientes de la función celular. Así como les había mostrado a ustedes, o así como habíamos hecho la consulta previamente con ustedes semanas atrás con respecto pues a qué tipo de organelos tenían algunas células en mayor proporción o en mayor número, dependiendo pues de las funciones de la célula, pues aquí ustedes se van a encontrar algo muy similar. Es decir, cuando hablábamos por ejemplo de los glóbulos blancos, decíamos que los glóbulos blancos tenían una alta cantidad de ¿cómo es que se llama? De lisosomas, y que esos lisosomas eran los que se encargaban pues de realizar el proceso de ingestión de otro tipo de microorganismos como los virus, las bacterias e incluso las mismas células cancerígenas. Eso lo habíamos mencionado. También habíamos mencionado otra cosa, como que por ejemplo los glóbulos rojos pues ellos eran también carentes de organelos como la mitocondria, porque su función principal no era metabolizar el azúcar que le estaba llegando, sino era transportarlo y de la misma manera recoger toda esa cantidad de desechos que producían las células para eliminarlo vías excretoras. ¿Qué quiere decir vías excretoras? Llámese sistema respiratorio o llámese sistema urinario. ¿Listo? Entonces, como cada célula tiene una serie o tiene un grupo de funciones muy específico, entonces cada célula va a desarrollar una secuencia de proteínas muy pero muy particular, muy pero muy importante entre los procesos biológicos, dentro de los procesos metabólicos, para que toda esa biotransformación de los elementos o de los compuestos que una persona esté ingiriendo pues sea posible a través de este tipo de sustancias. Alguna vez decían que pues los seres humanos, mejor dicho, todos nuestros sentimientos afloraban en el corazón. Pues lamento decirles que como en esta clase es de bioquímica y hay que ser un poquito más realistas, aquí no estaríamos hablando de una serie de procesos que afloren en el corazón, sino que es una serie de procesos metabólicos, de producción de algunas especies de hormonas, es decir, somos más bien seres hormonales, y qué pena quitarle el romanticismo, pero pues es la realidad de lo que de pronto nosotros somos como seres hormonales. Pero todos esos procesos metabólicos, todas esas sensaciones, todas esas percepciones que podemos nosotros tener, todos esos sentimientos son producto de la activación de un grupo de hormonas, que ese grupo de hormonas son los que nos van a permitir pues entender o tener ciertas percepciones, ciertos sentimientos o ciertas sensaciones. ¿Listo? Entonces son los polímeros, bueno, algunas de las biomoléculas, pues como les repito, habrán unas que son muy grandes, otras que son muy pequeños, pero entonces la mínima unidad de las proteínas son algo que se denominan como los aminoácidos. ¿Listo? Entonces yo voy a tener básicamente o nosotros dentro de nuestro organismo vamos a tener 4 tipos de proteínas. ¿En qué consisten esos 4 tipos de proteínas? Dependen básicamente de la complejidad, ¿vale? Entonces aquí me está entregando una descripción pues por lo menos para la primera. Y me está diciendo que si una proteína tiene un número que va a ser entre 10 y 49 o 50 aminoácidos pegados, voy a tener un aminoácido primario, pero que si excedo el número, entonces ya estaré hablando de aminoácidos o de estructuras proteicas secundarias, seguidos de las terciarias y luego las cuaternarias. Así se clasifican las moléculas.
¿Listo? Entonces son moléculas que por la estructura tan extensa que tienen, ellas tienden a plegarse, es decir, ellas tienden a acomodarse de otra forma para tratar de ocupar el menor espacio posible y seguir produciendo pues las cantidades de funciones que nosotros vamos a tener a nivel corporal. Por eso es que ustedes ven, y les voy a utilizar aquí el láser para que ustedes lo puedan ver. Por eso es que ustedes ven aquí que estas estructuras que están aquí pues son estructuras básicamente largas, y estas estructuras largas, conforme se van complejizando, ellos comienzan a formar otro tipo de estructuras para irse complejizando, y además de complejizarse pues obviamente ellos tienden a ocupar o tenderán a ocupar en su momento la menor cantidad o el menor espacio posible, el menor volumen posible, para hacerse lo más eficientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué son básicamente las proteínas? Son cadenas de aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos son los que estructuran las proteínas. Por ende, cuando a mí me mencionan aminoácidos esenciales, pues técnicamente lo que yo voy a relacionar es este tipo de procesos, ¿sí? Que en los aminoácidos esenciales lo que voy a consumir son una serie de sustancias que van a tener principalmente el nitrógeno, de ahí que viene el nombre de amino, y eso lo vamos a ver después cuando estemos trabajando en la química orgánica, todo el grupo amínico. Y aquí ustedes se van a encontrar pues básicamente este tipo de estructuras, que ellos van a través de esos puentes de nitrógeno que pueden formar los aminoácidos, y de hecho se denominan aminoácidos porque también tienen otro grupo funcional que se denomina el ácido carboxílico. Ellos van a traducir una serie de proteínas, y con base en esa serie de proteínas que son traducidas mediante el ADN, van a organizar una serie de proteínas que van a caracterizarnos a nosotros en nuestro genotipo y en nuestro fenotipo. Los seres humanos obviamente tenemos proteínas que son, o bajo la consideración de que somos unos seres hormonales, pues vamos a tener proteínas que son exactamente iguales en todos los casos. Tal es el caso, por ejemplo, de la insulina, que nosotros tenemos insulina, pues la producimos todos de la misma manera, la producimos todos igual, pues porque tenemos que seguir consumiendo el mismo carbohidrato. Entonces ahí no vamos a tener ninguna variación, salvo las personas que obviamente por un proceso de descompensación y de mala nutrición pues terminarán generando otro tipo de problemáticas que más adelante la vamos a abordar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un aminoácido? Pues básicamente los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas, es decir, que yo no puedo formar ninguna proteína si no tengo la presencia de algún aminoácido, y estos aminoácidos determinan la composición química de todas las proteínas a través de la punta de inicio y la punta de donde termina el aminoácido, y las secuencias intermedias me van a permitir entonces formar unas especies de enlaces. Es decir, fíjense que aquí tengo lo que se denomina como el grupo amino, que normalmente está constituido por NH2. Ustedes lo ven aquí al contrario, acuérdense que cuando yo esto lo paso a un programa se ve en forma invertida. Por eso es que cuando ustedes en el programa veían CH3, pero lo veían en el extremo izquierdo, ustedes veían H3C. Entonces aquí está pasando exactamente lo mismo. Entonces este aminoácido pues tiene básicamente un carbono por un extremo, tiene una cadena carbonada, y pegado al otro extremo de este carbono siempre voy a encontrar algo que se conoce como el grupo carboxilo o el ácido carboxílico. ¿Listo? Esta cadena lateral va a ser la que me va a definir pues como tal una especie de aminoácido completamente diferente, porque la estructura entre estos tres siempre va a ser la misma. La única que cambia va a ser esta cadena de aquí, que es la que me va a permitir definir algunos aminoácidos en específico, ¿vale? Entonces, dentro de los aminoácidos en específico, fíjense que aquí ya por lo menos tenemos la estructura base, y siempre lo que les digo, miren, el ácido carboxílico está aquí, aquí hay un carbono, aquí está el grupo amino y aquí está la cadena carbonada. La alanina es el aminoácido más pequeñito que yo puedo encontrar de todos los aminoácidos, es decir, él va a ser el aminoácido por excelencia que podríamos definir como un aminoácido primario, el aminoácido prima, que va a ser el aminoácido que en dado caso, porque esto es muy común que se presente, en dado caso que de pronto una persona entre o ingrese en un proceso que se denomina como ayuno prolongado, va a ser esta alanina la que se va a tender a transformar en algún carbohidrato. Entonces ese proceso se denomina como gluconeogénesis, y espero yo poderlo ver, pues ya a propósito que ya tenemos todo este tema bastante adelantado con la malla, o digamos con el pensum que tenemos para este periodo, pues yo espero tener esta vaina lo más adelantado posible con ustedes.
Entonces, esta alanina cumple con un proceso que se denomina como la gluconeogénesis, porque ella es la que me va a permitir que en el caso de la ausencia de la glucosa, órganos glucodependientes como por ejemplo el cerebro, no se vayan a quedar sin que consumir y ella se va a tender a transformar en glucosa o en cualquier otro tipo de azúcar, puede ser glucosa o fructosa, que pueda permitirle al organismo seguirse manteniendo activo. ¿Estamos claros ahí? Niños. Sí, señor. Bueno, listo, muy bien. Entonces, de ahí tengo entonces, aquí están ordenados, pues básicamente en orden alfabético, entonces tengo la arginina, la asparagina, el ácido aspartico, tengo la cisteína, el ácido glutámico, la glutamina, la glicina, la histidina, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina y valina. Entonces básicamente estos son los que se consideran como aminoácidos esenciales. Todos los aminoácidos o todas las estructuras de los aminoácidos básicamente van a formarse por medio de enlaces peptídicos. Yo ya les había mencionado a ustedes con anterioridad que los enlaces peptídicos pues básicamente son aquellos enlaces que se forman a través del puente entre entre el oxígeno y un carbono, o en este caso pues vamos a encontrar incluso puentes hasta con nitrógeno. Pues esto va a depender y este tipo de enlace pues se va a organizar dependiendo de la necesidad. Fíjense que este tipo de enlaces peptídicos también se forman por una reacción de condensación. Entonces quiero que vean muy bien aquí esta imagen y quiero que la analicen. Y quiero que me digan por qué también es una reacción de condensación. Recuerden que en la reacción de condensación, ¿qué es lo que pasa? Creo que tienen es que acordarse de la definición de ese término. Porque se puede extraer agua, profe. Muy bien, porque uno de los subproductos de la reacción termina siendo agua. Entonces fíjense qué es lo que está haciendo aquí. ¿Se alcanzan a ver esta nube que está apareciendo acá? ¿Sí? Esta nube que está aquí. Esta nubecita de color rojo que está ahí más o menos como resaltada. Sí. Sí, señor. Listo. En esta nube de colorcito rojo que está aquí, me está diciendo que este hidrógeno que está aquí va a venir y se va a arrastrar a este oxígeno y se va a arrastrar este hidrógeno, y todos sabemos que HOH, mire, HOH es ¿quién? ¿Quién es HOH? El agua. El agua, perfecto, la misma composición química de H2O del agua. Entonces, como estos dos señores se están retirando, perdón, estos tres señores se están retirando, es decir, este grupo OH y este H, pues lo que se va a generar aquí es una carga iónica y una carga iónica aquí, que lo que me va a permitir también es que este aminoácido, que es un aminoácido 1, se vaya a unir con este aminoácido número 2, y al unirse el aminoácido 1 con el aminoácido número 2, lo que me va a formar es un enlace peptídico, ¿vale? Entonces fíjense que para que se formara este enlace peptídico, pues lo que se tuvo que retirar fue el oxígeno y el hidrógeno. Estos enlaces peptídicos son muy comunes en las proteínas, son muy comunes en los aminoácidos cuando comienzan a complejizarse un poco, y estos enlaces peptídicos pues básicamente es lo que va a tratar de romper enzimas denominadas como las pepsinas o las peptidasas. ¿Listo? ¿Dónde encontramos la pepsina? ¿Dónde encontramos la pepsina? Chicos, ¿dónde encontramos la pepsina? Imposible que no sepan eso. ¿En los alimentos? No. En los alimentos encontramos los enlaces peptídicos y aminoácidos. ¿En las proteínas? No. Los enlaces peptídicos los seguimos encontrando en las proteínas. Pero ojo porque estoy preguntando es por otra cosa completamente diferente que son las pepsinas.
O bueno, están relacionadas y el nombre se parece. Pero ¿qué serán las pepsinas? ¿En el estómago? Muy bien, entonces la pepsina es una enzima que está contenida principalmente en el estómago y esa pepsina se encarga de romper los enlaces peptídicos. ¿Fue claro eso? ¿Sí o no? Las pepsinas se encargan de romper los enlaces peptídicos. Entonces, ¿qué querrá decir eso? A ver, vamos a pensar un poquito y me van ustedes a decir más o menos qué es o a qué hace referencia. Niños, no se me queden calladitos, por favor. ¿De qué se encargará entonces una pepsina? O sea, ¿cuál será la función de la pepsina en términos de las proteínas? ¿Las proteínas de qué están conformadas? Pensémoslo un momento. ¿De qué es que están conformadas las proteínas? Profe, Dime. pues se encarga de deshacer los aminoácidos, como pues si está en el estómago, supongo que se encarga de consumirlas, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, ¿cuál es la función entonces de las pepsinas? Mire, usted se va a encontrar una proteína, que la proteína es la unión de esto n cantidad de veces, muchísimas veces. Es decir, cuando usted come un pedazo de carne, usted lo que va a consumir es aminoácido 1 con aminoácido 2 con aminoácido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que supere prácticamente, ¿qué diría yo? Aminoácidos incluso hasta perdón, proteínas hasta con 1000 aminoácidos. ¿Me hago entender en ese caso? Entonces, cuando usted encuentra una proteína tan extensa, que es lo que usted puede encontrar en un pedazo de carne, usted se come un pedazo de carne y cuánto dura en el estómago. Una carne roja, principalmente porque las carnes magras se digieren más rápido. Pero una carne roja normalmente en el estómago, ¿cuánto se demora? Son días, ¿no? Sí, son días. Puede incluso demorarse hasta 72 horas. Si estamos de malas y si el pedazo de carne es muy pero muy duro. O sea, es decir, por eso es que usted después de un asadito, pues normalmente no quiere llegar a comer en la noche a la casa. ¿Por qué? Pues porque precisamente esa cantidad de proteínas que usted ha consumido, pues es una cantidad de proteínas que se van a demorar de por sí demasiado dentro de su estómago en digerirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pepsina lo que va a hacer es buscar todos estos enlaces y todo lo rompe. ¿Listo? Es decir, que si aquí lo que va a hacer es una reacción de condensación cuando se forma la proteína, mírela aquí, ¿cuál será la función entonces de las pepsinas? ¿Se acuerdan de las reacciones que estábamos hablando el día de ayer cuando veíamos el tema de alcoholes?
¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Miren rápidamente ese taller de alcoholes que ustedes tienen por ahí. Aquí es una reacción de condensación porque lo que saco es el agua. ¿Cuál será la reacción inversa a la reacción de condensación? A ver, muchachos, concentraditos porfa. Concentraditos para que podamos definir esto. ¿Cómo se llaman estas reacciones? ¿Reacciones de qué? Profe, no recuerdo bien, no sé si sea, pero es como esterificación. No, esterificación es cuando yo formo un éster. Aquí no voy a formar ésteres. Ah, ok. Aquí sería una reacción de amidificación, porque estoy formando algo que se denomina como una amida. ¿Listo? Pero es otro cuento aparte. Recordemos, ¿cómo se llaman este tipo de reacciones en los alcoholes? Hibridación, mano, esa cosa, ¿no? No, hibridación no es. La hibridación es algo que corresponde estrictamente al comportamiento del carbono para tener enlaces dobles o enlaces triples o enlaces sencillos. Que en la hibridación me encuentro la hibridación SP, SP2 y SP3. ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué pasa con el agua aquí? Respecto a uno de los productos que ustedes hubieran podido dar. ¿Qué pasa con el agua? Pues se une al doble enlace, ¿no? Y para unirse al doble enlace, ¿será que el agua se puede seguir manteniendo igual? Porque aquí hay una razón por la cual se las estoy poniendo de esta manera. ¿Qué pasa con el agua? Niños, les voy a pedir el favor que cuando yo les diga algo, ya les había pedido el favor, por lo que se los pido. Cuando yo les esté explicando algo en química o algo en biología, por favor se apoyen en la una y en la otra y que tomen apuntes, principalmente que tomen apuntes. Les recuerdo que esto se llama una reacción de hidrólisis del agua. ¿Por qué se llama hidrólisis del agua? Porque se rompen. Muy bien. Si aquí se está rompiendo esta molécula, que es la molécula del agua, para formar eso que más adelante ustedes categorizarán como alcohol, pues obviamente no voy a poner ningún ejemplo para no dañar la dinámica del taller. ¿Listo? Pero si usted está aplicando aquí la hidrólisis del agua, es decir, que está rompiendo el agua para que en uno de los extremos del doble enlace se vaya el OH y en el otro se vaya el H, entonces ahí estaremos hablando de hidrólisis. Pero cuando yo estoy hablando aquí en esta reacción de una reacción de condensación, es porque en la condensación va a implicar que este de aquí, este OH de aquí, se va a ir con este hidrógeno de aquí y me va a formar el agua. Eso para formar el aminoácido complejo o para formar la proteína. ¿Listo? La pregunta es, ¿de qué se encarga la pepsina? Ya me dijo la compañera, me dijo, se encarga de romper entonces esos enlaces que tienen los aminoácidos. Si se encarga de romper esos enlaces que tienen los aminoácidos,
¿quién será el catalizador en ese caso? Pero bueno, la pepsina es el catalizador, pero ¿quién tiene que estar ahí presente para que se vuelvan a formar los aminoácidos? Es decir, estamos mirando la reacción aquí en este sentido, es decir, que el aminoácido 1 se una con el aminoácido 2 y me forme el dipéptido o el polipéptido. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si la reacción fuera de aquí abajo hacia allá arriba, que es lo que pasa en el estómago? Que se separan. ¿Quién estaría como catalizador? ¿Y quién estaría como el precursor de la reacción? Pues la pepsina y el agua, ¿no, profe? Muy bien, la pepsina y el agua, porque pues ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo las quiero romper, ¿qué es lo que hace mi estómago? Pues tendrá entonces que pasar el enlace y romper, es decir, generar la fracción entre esto que es el enlace peptídico, pero para ello tengo un medio ácido que es el ácido clorhídrico y tengo una enzima que se llama la pepsina, pero tengo que tener obligatoriamente este que es el agua con este que es el dipéptido para que cuando se rompa este enlace, este OH que está aquí se restablezca aquí y este hidrógeno que está aquí, sea el otro hidrógeno que me está quedando de la muestra del OH. ¿Listo? Entonces fíjense cómo es de contrario. En una reacción de condensación, que es lo que estoy viendo aquí, se está formando a través de una reacción también de amidificación, estoy formando el enlace peptídico para formar la proteína, que eso es lo que hacen todos los cuerpos, pero en el estómago ocurre el proceso contrario. La pepsina y el ácido el ácido clorhídrico, lo que van a hacer es que se rompa esta molécula de agua, se rompa este enlace y cada uno se comporte como aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4 o aminoácido 5. Por eso es que un pedazo de carne se demora en consumirse tanto, porque este proceso va a ser un poquito demorado. Por eso es que lo ideal es que usted consuma algún alimento, pero además de consumir ese alimento, usted hidrate. Es decir, usted consuma un poquito de agua. A veces no son tan recomendables los jugos. Lo más recomendable sería comerse la frutica. ¿Sí? Lo más recomendable sería, por lo menos para una persona con un inconveniente de insuficiencia renal o que esté presentando inconvenientes en los riñones, lo más recomendable, por ejemplo, para ellos es que ellos consuman su alimento y que ese alimento que están consumiendo, pues ellos lo consuman pues precisamente con una cerveza. ¿Para qué? Pues para que eso les ayude a realizar el proceso metabólico de limpieza de los riñones. Eso cuando tienen insuficiencia renal. Entonces por eso es que algunas personas les dicen, tómese una cerveza como sobremesa, no va a tomar agua, no vaya a tomar jugo, tómese la cerveza, precisamente para que realice ese proceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la orina se va a eliminar este grupo que es el amino, pero se va a eliminar en forma de amoníaco, que es NH3, y ese NH3 se elimina vía urinaria, por eso es que la orina tiene un olor tan fuerte. Y los ácidos úricos están principalmente compuestos de nitrógeno. Como el nitrógeno le sirve al cuerpo, pero le sirven muy pocas o en unas proporciones muy medidas, lo que no o lo que se está consumiendo en exceso, pues técnicamente va eliminado vía excretora urinaria. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Si no entendieron, tranquilos, pregunten y vuelvo a repetir. Bueno, listo. Entonces, vuelvo y repito, en el enlace, o mejor dicho, esa pepsina de lo que se encarga es de romper este enlace, pero para romper este enlace nuevamente va a requerir de agua, va a requerir del catalizador, que va a ser el ácido sulfúrico, y además de eso va a requerir de una enzima, que es la pepsina, para que los aminoácidos se vayan rompiendo. Pregunta, ¿todos los aminoácidos se rompen en el estómago? Es decir, todas las proteínas se rompen en el estómago. ¿Qué piensan ustedes? Pues sí, ¿no? Yo creo que no, profe. ¿Por qué creerías que no? Porque va avanzando por todo el cuerpo, ¿no? Entonces se va como rompiendo o esparciendo. ¿Cuántas fases de digestión tenemos nosotros, muchachos? Creo que como 3 fases, ¿no? ¿Cuáles son las 3 fases de la digestión del ser humano? No sé cómo decirlo, profe. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen para un alimento, con un alimento?
Vamos recapitulando así. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Ingerirlo. Comerlo. Una boquita. En la boca. O sea, ¿qué quiere decir que cuál será la primera digestión? La boca. Pues. Sí, ¿cómo se llamará la digestión? ¿Qué es en la boca? Ingestión. No. ¿Cuál es la primera digestión? masticar? Sí, pero ¿cómo se llama esa digestión? Ingestión. ¿Cómo se llama la digestión que está en el estómago? ¿Digestión qué? Digestión bucal, ¿no? Ah, muy bien, entonces ahí Samuel está diciendo, pues lo primero que hago es ponerla en la boca, masticarla, ¿sí? Entonces lo primero que estaré realizando será un proceso de digestión bucal. La saliva también es una enzima y ella lo que va separando a través de algo que se denomina como la alfa-amilasa serán principalmente los almidones. Eso después lo vamos a ver también cómo es que funciona, ¿vale? Pero la primera fase de la digestión del ser humano será la digestión bucal, por eso la digestión bucal va a separar a través de la alfa-amilasa todos los almidones y los va a degradar en la máxima proporción posible. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es más funcional para un ser humano? ¿Masticar 32 veces un pedazo de carne o masticar 32 veces un pedazo de papa? ¿Cuál creen ustedes que es más funcional en la boca? La papa. La papa, pues porque finalmente lo que nosotros tenemos es que la alfa-amilasa que lo que va a romper es los almidones y la papa está constituida principalmente de almidones. Entonces quiere decir que es más funcional masticar bien una papa que masticar bien un pedazo de carne. Esto no quiere decir que el pedazo de carne pues masticarlo no sea necesario. Sí, es necesario y es muy importante masticarlo bien porque parte de los nutrientes se van a través de los jugos cárnicos al sistema digestivo. ¿Listo? Y entre más blandita llegue entre más blandito, entre más triturado llegue ese pedacito de carne al estómago, pues va a ser más funcional para nosotros poderlo digerir y no demorarnos hasta las 72 horas que se demora normalmente el pedazo de carne, 32 horas que se puede demorar el pedazo de carne, que sería lo mínimo, sino que lo podríamos digerir un poquito más rápido. Pero si yo lo hablo en términos del tipo de sustancia que va a degradar la alfa-amilasa, pues es más funcional masticar un pedazo de papa, un pedazo de pan, un pedazo de yuca, un pedazo de plátano, masticarlo 32 veces, que es lo convencional y lo que se recomienda a través de la biología para los seres humanos. Es más funcional masticar ese tipo de alimentos 32 veces que incluso el mismo pedazo de carne. ¿Listo? Luego de la digestión bucal, ¿para dónde va? El estómago, ¿no? Muy bien, ¿eso aquí cómo se llama esa digestión? Estomacal. Muy bien, la digestión estomacal va a ser esa digestión en donde voy a romper principalmente las proteínas que van a contener muchos de los enlaces peptídicos, es decir que van a romperse proteínas principalmente como la carne y por eso es que se demoran tanto en el estómago, porque mientras que se van digiriendo toda esa cantidad de proteínas, pues va a tomar un poquito de tiempo y en el caso por ejemplo de una persona que sufra de gastritis es porque esa cantidad de ácidos y esa cantidad de enzimas no han recibido la cantidad de alimento necesario y comienzan a desgastar la mucosa de las paredes estomacales. Entonces por eso se presentan enfermedades como la gastritis. ¿Listo? Si usted habla por ejemplo de gastroenteritis es porque ya tienes alguna especie de bacteria. ¿Listo? Pero entonces aquí lo más importante es entender precisamente que los enlaces peptídicos que se van a romper se rompen es a través de la pepsina. Sin embargo, no todos los enlaces de una proteína se van a romper aquí. No todos. Tiene que pasar a una segunda parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando usted mastica algo, baja por la tráquea, baja por todo el esófago, ¿sí? Llega hasta el estómago. En el estómago va a realizar un proceso de metabolización, es decir, de ruptura de toda esa cantidad de proteínas, pero hay una cantidad de proteínas que quedan enteras, como les estaba diciendo, como le estaba mencionando Méndez hace un momento. ¿Sí? Hay una cantidad de sustancias que se van a quedar ahí todavía guardaditas y se van a quedar intactas. ¿Quién se encarga entonces de realizar el siguiente proceso de digestión en ese caso?
¿Qué órgano del sistema digestivo se encargará de realizar ese proceso de metabolización de esas sustancias que no se alcanzan a romper en el estómago? Los intestinos. No. Los intestinos son un canal de absorción, principalmente. Pero si hay algo que ocurre ahí en el intestino delgado, pero ocurre gracias a otro órgano que está antes del intestino delgado. ¿Qué órgano es ese? Mejor dicho, está terminación del estómago, una zona que se conoce como el duodeno-yeyuno, y ese duodeno-yeyuno conecta con el intestino delgado y el intestino delgado conecta al intestino grueso. ¿Qué órgano me faltó? El páncreas. El páncreas, muy bien. ¿Cuál es la función del páncreas? Páncreas tiene muchas funciones. Casi que lo más peligroso es que una persona sufra cáncer de hígado y cáncer de páncreas, incluso por encima del cáncer pulmonar o cáncer cerebral. Porque cáncer en cualquiera de los dos órganos técnicamente le da un promedio de 6 meses de vida a una persona. ¿Listo? Espérenme un momentico que llegó el de la papaya y tenemos a que se vaya. Listo. Entonces, muchachos, íbamos ¿en qué íbamos? Niños. En lo del páncreas. Muy bien. Yo pensé que ya se les había olvidado. Entonces, en lo del páncreas, el páncreas tiene múltiples funciones. Dentro de las múltiples funciones que tiene el páncreas está secretar la insulina que va a necesitar el cuerpo para que es una hormona para que todas las azúcares que se estén consumiendo se vayan metabolizando a nivel celular. Esa es la primera. La segunda función, cuando no hay ingesta continua, activa una segunda hormona que se conoce como el glucagón, que esa es producida por las células alfa del páncreas. Entonces recordemos, insulina por células beta del páncreas, glucagón por células alfa del páncreas. Eso lo vamos a ver, lo repito, más adelante. Pero también secreta una cantidad de peptidasas, ¿sí? Y esas peptidasas que está secretando, conforme detecta que hay algún alimento que está bajando por la zona del duodeno-yeyuno, lo que hace es impregnarla de esas peptidasas para que ellas acaben de realizar el proceso de digestión. O sea, es decir, yo tengo una digestión bucal, tengo una digestión estomacal y tengo una digestión pancreático-intestinal. ¿Por qué pancreático-intestinal? Porque la zona del duodeno-yeyuno es muy cortica. Entonces, cuando pasa por ahí el alimento, entonces ese alimento va a ser impregnado de esas peptidasas que son propias del páncreas, pero ese proceso se tiene que completar principalmente en el intestino delgado. El intestino delgado, ¿qué comienza a hacer entonces? Acaba de romper toda esa cantidad de enlaces peptídicos que pueden tener las proteínas que estén todavía ahí guardaditas, asocia algunas proteínas con algunos lípidos y después de asociarlas, lo que va a hacer es que comienza a absorberlas paulatinamente y para que finalmente cuando llegue en el intestino grueso llegue toda esa cantidad de materia y comience a absorber todo, absolutamente todo lo necesario para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. El intestino grueso es la zona que más absorbe fluidos y es la zona que tiene incluso hasta más irrigaciones sanguíneas en el cuerpo después del cerebro. ¿Por qué tiene tantas irrigaciones sanguíneas? Porque la función del intestino grueso es absorber toda esa cantidad de sustancias. Llámese en proteínas, llámese en aminoácidos, llámese en ácidos grasos, llámense carbohidratos, todo lo va a tender a absorber el intestino grueso. ¿Vale? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ahora les di a estos manes por pasar. Espérenme un momentico, muchachos, qué pena con ustedes. Bueno, entonces póngale cuidado.
yo voy a tener algo que en las bases nitrogenadas del ADN los voy a denominar como codones. ¿Qué quiere decir los codones? Van a ser tres secuencias de aminoácidos. Fíjense que aquí tengo tres secuencias de aminoácidos. De bases nitrogenadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y cada tres secuencias de bases nitrogenadas me van a traducir algo que se conoce como un aminoácido esencial. Fe es la fenilalanina, que cuando ustedes estábamos mirando hace un momento aquí, bueno, aquí no está por lo... mire, fenilalanina, que es la que está aquí representada con la letra PHE. De esto ustedes van a hacer un ejercicio. ¿En qué va a consistir básicamente el ejercicio? El ejercicio va a consistir en que yo les doy una secuencia, es decir, le doy una cadena de ADN, y en esa cadena de ADN usted va a separar de a tres codones, y de acuerdo a cada codón, usted lo que me va a hacer va a tratar de identificarme cuál es la proteína o cuál es la secuencia de proteínas que se va a iniciar ahí, es decir, cuál es el aminoácido que se va a estar pegando ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí o no, niños? No, profe, no entendí. Entonces póngale cuidado. Mire, aquí. Entonces se lo explico con esto. Cuando usted se encuentra esta tablita pues es muy importante que ustedes la tengan por ahí guardadita. Si quieren le toman un pantallazo, si quieren la descargan. Esta no es muy difícil de encontrar, pero cuando ustedes se vayan a encontrar por lo menos con este tipo de tablitas, esta tablita les va a decir, mire, usted tiene su cadena de ADN o de ARN. Dependiendo de la cadena de ADN o de ARN que usted tenga, cada codón, es decir, cada unión de tres bases nitrogenadas del ADN, y entiéndase que cuando yo les estoy hablando a ustedes de bases nitrogenadas del ARN, pues estaría hablando básicamente de esto que les voy a abrir y que les voy a mostrar aquí. Entonces póngale mucho cuidado. Entonces esto es un trabajo que estoy haciendo con sus compañeros de grado noveno. Y en este trabajo con sus compañeros de grado noveno, fíjense lo que tengo aquí. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una de las bases del ARN. Resulta que en las bases del ARN yo me voy a encontrar la adenina, la guanina, el uracilo y la citosina. Cada una de ellas me va a ayudar a transformar o a producir a través de la unión o a través de la secuencia de algunas de ellas, voy a permitir la unión o la formación de algún aminoácido en especial. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas sustancias lo que me van a traducir es un aminoácido para que inicie la producción de una proteína. Bien, ¿cada cuánto hace eso? Cada 3. ¿Cuántos hay aquí? Aquí hay 4. Quiere decir que en cualquier momento podría eliminar alguno de ellos, y al eliminar alguno de ellos es que me va a iniciar el proceso de producción de alguna proteína. Esto se le conoce, o a este proceso se le denomina como el proceso de síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este proceso de síntesis de proteínas? Miremoslo aquí más de cerca. Miren, aquí va a tomar cada 3 bases nitrogenadas, entonces por lo menos aquí tiene guanina, adenina y uracilo, y en cada base nitrogenada que va a tener aquí, el ARN va a decir, espere un momentico que yo necesito traducir un aminoácido en específico. Mire, configuración GAU, guanina, adenina, uracilo. Entonces yo me vengo aquí a mi tabla y busco guanina, adenina, uracilo. Entonces aquí puedo tener una opción. ¿Listo? Me voy a devolver allá. Entonces me está diciendo guanina, adenina, uracilo. Me está dando un orden. Entonces tengo que seguir buscando. Mire, guanina, adenina, uracilo. Está aquí. Guanina, adenina, uracilo. Busco GAU, comparo. GAU. Quiere decir que se va a traducir el aminoácido representado con la letra ASP. ¿Cuál es el aminoácido representado con la letra ASP? Mírelo. ¿Cómo se llama este? Me había equivocado yo también. El ácido aspartico. Quiere decir que aquí lo que me va a producir o lo que me va a traducir este codón es que tiene que iniciar una secuencia de proteínas, pero esta proteína ¿con quién va a iniciar? Va a iniciar con el ácido aspartico. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Señor. Busco otro. Voy a buscar por lo menos este. Bueno, busquemos este que está aquí.
uracilo, adenina, citosina. Entonces, sin mirarlo de arriba. Entonces, busco aquí. Uracilo, adenina, citosina. Me está diciendo que tengo que buscar ese aminoácido con la letra T, Y y R. Mírenlo. Entonces, T, Y y R. Uracilo, adenina, citosina. Me vengo aquí a mi tabla. Entonces, busco ese aminoácido. Piense que por lo menos aquí en esta tablita no está, tiene que tener otra estructura. Entonces, ustedes van a buscar esas estructuras. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Igual este proceso, pues igual la idea es que yo les entregue a ustedes una cadena, un codón, y ustedes simplemente van a buscar el codón que está traduciendo en cada uno de ellos, ¿vale? Y me van a poner la estructura. Bien, listo. Estructuras de proteínas primarias. Entonces, cuando estamos hablando de las estructuras de proteínas primarias, pues básicamente vamos a hablar de la estructura básica que va a conformar toda esta secuencia de aminoácidos. Y ya entonces lo vamos a continuar explicando en la próxima clase. ¿Listo? Porque creo que ya se me terminó la clase con ustedes, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí, simplemente. Entonces recordemos que vamos en la clase, en la tablita de traducción de aminoácidos, ¿vale? Bueno. Listo, muchachos, entonces no sería nada más por el día de hoy. Espero que hayan entendido. Señor. Bueno, Tenga buen día, muy bien. Gracias, igualmente, muchachos. Entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana. Que estén muy bien, hasta luego.